¿Qué se necesita para derrotar a alguien considerado invencible? Gojo Satoru, con su técnica ilimitada y poder abrumador, parecía imparable, pero incluso los dioses tienen su talón de Aquiles. ¿Fue su fuerza lo que lo llevó a la cima o lo que finalmente selló su destino? En el mundo de Jujutsu Kaisen existen seres conocidos como maldiciones, monstruos nacidos del miedo y el odio de la humanidad. Y para enfrentarlos hay hechiceros, humanos con habilidades sobrenaturales que arriesgan sus vidas todos los días para mantener el equilibrio. Pero entre ellos, solo hubo uno que cambió la historia para siempre: Gojo Satoru. Antes de su nacimiento, los hechiceros vivían en constante conflicto. Las maldiciones eran peligrosas, y ningún guerrero era lo suficientemente fuerte como para erradicarlas por completo. Todo estaba en caos, hasta que él llegó. Desde el momento en que nació, Gojo no era un niño normal. Fue el primero en más de 400 años en heredar dos habilidades legendarias al mismo tiempo: el Seis Ojos y el Límite Ilimitado. El Seis Ojos es una capacidad que le permite percibir el mundo en un nivel casi absoluto, viendo la energía de los demás como si fuera un mapa en su cabeza. Y el Límite Ilimitado es una técnica que le da control total sobre el espacio de su alrededor. Para explicarlo de manera sencilla, era prácticamente intocable. Gojo no solo era fuerte, era inalcanzable, un prodigio absoluto, y todos en el mundo lo sabían. Desde niño, Gojo lo tuvo todo: poder, inteligencia, talento, y con ello vino la arrogancia. Mientras otros hechiceros se esforzaban por mejorar, para Gojo todo era demasiado fácil. No importaba quién se enfrentaría a él, nadie podía tocarlo. Con el tiempo, esto lo llevó a ver el mundo de una manera simple. Los fuertes dominan, los débiles obedecen, y él, sin duda, era el más fuerte. Junto a su mejor amigo Suguru Geto, Gojo creció sin conocer el fracaso. Creían que eran los protectores absolutos de la humanidad, que podían resolver cualquier problema con su fuerza. No había misión imposible, no había enemigos que los hicieran dudar, o al menos eso pensaban. Y entonces llegó la misión que lo cambiaría todo. A simple vista, esta misión parecía rutinaria, pero lo que Gojo no sabía era que alguien ya lo estaba cazando. A diferencia de Geto, nunca había pensado en la posibilidad de perder, pero entonces la realidad lo golpeó. Gojo Satoru, el niño prodigio, el hechicero intocable, estaba sangrando. Por primera vez en su vida, alguien había burlado su defensa absoluta, y no solo eso, estaba perdiendo. Porque Toji Fushiguro no era un hechicero común, no tenía energía maldita, no usaba técnicas sofisticadas, pero tenía algo que ningún otro enemigo de Gojo había tenido hasta ese momento: una completa ausencia de miedo. Para Gojo, esta no solo era una derrota, era la primera vez que entendía lo que significaba estar del otro lado. Toda su vida había sido intocable, y ahora ni siquiera podía entender cómo alguien lo estaba superando. Gojo Satoru estaba muerto, o al menos eso creyó Toji. Pero hay algo curioso de los dioses: a veces la muerte no es el final, sino el inicio de algo mucho más aterrador. En ese momento, en el borde entre la vida y la muerte, Gojo alcanzó algo más grande que su propia arrogancia. Despertó una comprensión total del poder, y con ello, una versión definitiva de sí mismo. En un solo instante, todo cambió. Toji, el cazador de hechiceros, se convirtió en la presa. Ya no existía un solo ser capaz de enfrentarlo. No importaba cuán fuerte fuera el enemigo, cuán peligrosa fuera la misión, Gojo siempre ganaba. Pues parece que los débiles lo tenían sobrevalorado.
tan repugnante como un nauseabundo. Ya pasamos por lo mismo hace poco, ¿no? ¿Cómo es posible? Lo que tocaste solamente fue el infinito existente entre tú y yo. Te lo demostraré. Extiende la mano. Veamos a dónde quiere llegar. Hasta podríamos tomarnos de la mano. ¡Infeliz! El 31 de octubre, Goyo entró solo a Shibuya. No tenía miedo, no lo necesitaba. Para él, esta era otra misión. Las maldiciones lo sabían. Sabían que no podían ganarle en una pelea justa. Así que no intentaron pelear. En su lugar, prepararon algo mucho peor. Un plan. Al principio fue como siempre. Goyo aplastó a sus enemigos sin esfuerzo. Pero de repente algo cambió. Porque esta vez no estaba solo. Miles de personas lo rodeaban. Y en ese instante, Goyo cometió su peor error. Dudó. Las maldiciones habían planeado cada segundo de esa batalla. No querían vencerlo con fuerza. Querían jugar con su mente. Y lo lograron. Por primera vez en años, Goyo sintió presión. No podía atacar a plena potencia sin matar inocentes. Y ese segundo de duda fue suficiente. Antes de que pudiera reaccionar, el sello se activó. Un instante, un solo error, y el hechicero más fuerte del mundo había caído. ¿Ya te olvidaste de mí? Me rompes el corazón. Te ves como mi mejor amigo. Pero... ¡Mi corazón niega lo que mis ojos están viendo enfrente! Si me van a encerrar, háganlo ya. Tienes razón. Ciérrate. Ya está sellado. Y así, en cuestión de segundos, todo cambió. Goyo había sido sellado, y con él, la mayor esperanza del mundo había desaparecido. Pero el mundo había seguido adelante. La guerra entre hechiceros y maldiciones había alcanzado su punto máximo, y en el centro de todo había una ausencia imposible de ignorar. Habían pasado más de 1000 días desde que Goyo Satoru fue sellado, y en el trono del caos había un solo nombre: Sukuna, el rey de las maldiciones. Había regresado con un poder absoluto. No había nadie que pudiera detenerlo. Hasta que, finalmente, ocurrió lo imposible. Goyo había vuelto. Y el destino estaba sellado. No había necesidad de palabras. No había preguntas. Desde el momento en que Goyo volvió, ambos sabían que solo uno quedaría en pie. Desde el momento en que se encontraron, quedó claro. Esta no era una pelea ordinaria. Son como depredadores cazando a su presa. Goyo no necesitaba moverse. No necesitaba esquivar. Su límite ilimitado hacía que cualquier ataque se volviera inútil. Pero Sukuna lo sabía. Sukuna se deslizó a través del aire a una velocidad imposible, su espada maldita en mano, con una sonrisa aún más grande. El choque fue brutal. El suelo se destrozó bajo sus pies. El aire se parte en una onda de choque que destruye edificios enteros a kilómetros de distancia. Goyo y Sukuna intercambiando golpes a una velocidad sobrehumana. Son destellos de luz azul y rojo chocando con el aire. Cada puñetazo mueve la atmósfera, como si fueran meteoritos colisionando. Era un duelo de titanes. Cada golpe de Goyo era un ataque que podía destruir una ciudad entera. Cada contraataque de Sukuna era un ataque que podía partir montañas. Goyo conecta un puñetazo directo en el rostro de Sukuna, lanzándolo contra el suelo. El impacto genera un cráter de kilómetros de diámetro, pero antes de que el polvo se asiente, Sukuna ya estaba de pie. Todo se vuelve negro. El dominio de Sukuna cubre la realidad misma.
Goyo flota en un espacio sin gravedad, rodeado de espadas malditas que giran como si fueran planetas en órbita. Goyo, sin cambiar su expresión, levanta una mano, y su propio dominio comienza a activarse. La luz de su infinito se expande. La oscuridad de su cuna intenta devorarlo. Dos universos intentando colapsar en el mismo espacio. El choque es apocalíptico. Ningún hechicero en la historia había sobrevivido a un choque de dominios como este. Su cuna, el rey de las maldiciones. Goyo, el hechicero más fuerte del mundo. Solo uno podía ganar. Y Goyo dice, veamos, ¿cuál se rompe primero? Ocurre una explosión de luz y sombras. Todo se consume en un destello absoluto. Y todo se vuelve negro. Y cuando finalmente se puede ver algo, Goyo estaba de rodillas. Su respiración es pesada. Su sangre escurre por un costado. Su cuna sigue en pie, con heridas, pero aún sonriendo. Había dado todo lo que tenía. Había peleado más allá de cualquier límite. Pero su cuna había aprendido. Se había adaptado. Su cuna estaba preparando su ataque final. Los aliados de Goyo gritando su nombre, pero ya es demasiado tarde. Goyo le sonríe a sus compañeros. Y entonces un corte limpio atraviesa su cuerpo. Y así murió el hechicero más fuerte. No porque fuera débil, sino porque enfrentó a un ser que estaba más allá de todo lo que se había conocido. Pero Goyo nunca peleó solo por sí mismo. Peleó por el futuro. Peleó para que la nueva generación fuera más fuerte que él. Y en ese sentido, nunca perdió realmente. Porque el verdadero legado de un rey no es su poder, es lo que deja atrás. Pero dime, ¿qué te ha parecido la historia de Goyo? Escribe tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte y nos vemos en la próxima.